Bueno, y vamos entonces a continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles y recuerden que comenzamos hace 8 días el capítulo 3 y el capítulo 3 lo comenzamos con la curación de un cojo, mendigo, que era cojo o lisiado de nacimiento. Y recuerden que el último versículo que abordamos hace 8 días fue que después de que este hombre, que era cojo de nacimiento, fue sanado por Dios, pues se levantó y entró al templo, alabando y saltando. Y el último versículo que abordamos hace 8 días, el versículo 11, dice que teniendo él asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo que estaba atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces, hace 8 días, recuerden que conversamos que esto ocurrió a una hora muy importante porque era la hora novena, la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Y también mencionamos que a las 3 de la tarde, esa era la hora del sacrificio de la tarde, por lo cual había una gran concurrencia en el templo. Allí en el templo fue que ocurrió este milagro, en la puerta llamada La Hermosa. Entonces, después de que ocurrió el milagro, todos al parecer conocían al cojo, todos sabían que era cojo de nacimiento y ninguno pudo negar lo que estaba viendo. Alguien que estaba enfermo de nacimiento ahora no solamente podía sostenerse en sus pies, sino que podía caminar e incluso podía saltar. Entonces eso dejó atónitos, eso dejó sorprendidos a todos los que estaban en el templo. ¿Y qué hicieron? Se aglutinaron o se agolparon en el pórtico que se llama de Salomón. Allí entonces Pedro aprovecha esta concurrencia y predica. Entonces se da la segunda predicación de la era cristiana o la segunda predicación que está registrada, porque Hechos de los Apóstoles ya nos registró una primera predicación el día de Pentecostés y ahora nos registra Lucas esta segunda predicación. Entonces hoy vamos a comenzar a abordar esta segunda predicación de Pedro, esta segunda predicación de la era cristiana. Ya sabemos por qué estaba esta gente ahí reunida, ya sabemos por qué había esa concurrencia y es que estaban descrestados por un milagro y es en ese contexto en que entonces se levanta Pedro y predica. La predicación, que es la que vamos a comenzar hoy a estudiar, no la vamos a terminar hoy, este sermón lo vamos a dividir en dos partes. Esta predicación fundamentalmente nos vamos a dar cuenta que al igual que la primera predicación se basa en un tema particular y es Jesucristo. En la iglesia del primer siglo los apóstoles fundamentalmente predicaban convenciendo a la gente de que el Mesías esperado era Jesús de Nazaret. Los primeros predicadores estaban muy preocupados por exaltar el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que bautizaban a las personas o que bautizan a las personas. Es en el nombre de Jesús que se hacen las sanaciones. Predicaban el nombre de Jesús, exponían sus vidas en el nombre de Jesús. El testimonio de la Biblia entera es que ese es el nombre que es el único a través del cual podemos ser salvos. Jesucristo es la única persona que provee salvación. Todas las bendiciones espirituales que están contenidas en la palabra, ser adoptados como hijos de Dios, tener salvación, ser justificados y tener perdón de los pecados, que nuestras oraciones sean escuchadas y tengan respuesta, así como que nos venga el Espíritu Santo, todo es por el nombre de Jesús, ¿sí? Es por eso que obviamente cuando vamos a estas primeras predicaciones de la iglesia nos vamos a dar cuenta que hay un talante claro, hay un distintivo claro y es exaltar el nombre de Jesús, explicar quién es Jesús y mostrar que ese Jesús es el Mesías. Pedro
fue el primero en predicar en el nombre de Jesús. Lo hizo en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Allí predicó el primer sermón, la primera predicación de la iglesia. Y el tema de ese sermón, recordarán ustedes cuando lo estudiamos, fue Jesucristo. Hoy vamos a comenzar este segundo sermón y se van a dar cuenta que hay algunas coincidencias y hay incluso un contexto preparado, así como cuando estudiamos el primer sermón dijimos el Espíritu Santo preparó un escenario adecuado. El Espíritu Santo, cuando llegó en Pentecostés, se escuchó un ruido fuerte como un viento recio y eso le llamó la atención a las personas y entonces fueron al aposento alto a ver qué estaba pasando y allí entonces Pedro predicó. Hoy pasa lo mismo, el Espíritu Santo como que proporcionara una dramática introducción. La curación de aquel cojo de nacimiento atrajo a curiosos, atrajo a quienes estaban en el templo y se sintieron desconcertados, pero finalmente lo que pasa ahí es que hay una gran multitud que se sintió atraída por esta sanación. El cojo o el ex cojo permaneció allí con los apóstoles en el pórtico de Salomón y entonces imagínense la escena en donde ocurre esto que vamos a estudiar hoy. En el pórtico de Salomón hay una persona que primero era coja, que todos la conocían porque todos los días estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa y todos los días la ponían ahí para que pidiera limosna, todos los días. Entonces todos los que iban al templo estaban habituados a verlo. Ustedes se han dado cuenta que que en la iglesia por la casa de uno o la iglesia a la que uno asiste, de pronto hay un vendedor ambulante o hay alguien que, no sé, se hace en la puerta de la iglesia o alguien que frecuenta ese lugar y uno ya lo reconoce, ya lo distingue, pues aquí muy seguramente pasaba algo similar. Había un cojo siempre pidiendo limosna allí en la puerta de la Hermosa, lo conocían y ahora está sano. Y entonces está allí agarrado, la palabra dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, los tenía agarrados. Entonces toda esta gente lo que está viendo es un ex cojo tomando a Pedro y a Juan. Y ese es el abrebocas de lo que va a pasar. Allí había una ilustración viva de que el poder de Dios reposaba sobre esos dos hombres que este cojo tenía cogidos, que este cojo tenía asidos. Y entonces es así, en esa situación, en donde está la multitud reunida, está Pedro y Juan allí en el pórtico de Salomón y está aquel hombre que fue sanado tomándolos. Es ahí en donde entonces Pedro da una respuesta. Y ahí comienza el texto que vamos a comenzar a estudiar en la noche de hoy. El texto en el que nos basaremos es Hechos capítulo 3, versículos 12 al 18. Dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer.
Como ven, hay incluso algunos apartados de este texto que acabamos de leer en donde Pedro les dice directamente, este que ustedes ven acá, este que ustedes conocen, este que ustedes saben quién es, este que ustedes saben de lo que padecía, este, este que ven sano y por lo cual se están haciendo preguntas, este ha sido sanado por uno. Y ese uno tiene ciertas características. Ese uno fue entregado por ellos, ese uno fue negado por ellos ante Pilato, ese uno fue llevado para que fuese muerto y crucificado, pero ese uno también es el justo y el santo, ese uno también es el autor de la vida, ese uno también es el hijo de Dios. Entonces vean que todo lo que está diciendo aquí Pedro está relacionado con aquel en el nombre de quien se hizo esta sanación y que nos permite entender a nosotros y les permite entender a ellos quién es entonces aquel a quien él está predicando y quién es entonces manifestado como Mesías. Vamos entonces a comenzar a desglosar un poco este texto para que intentemos entender algunos puntos particulares que, que creo interesantes al momento de acercarnos al texto. Pedro comienza haciendo una aclaración previa. Si ustedes ven, lo primero que les dice Pedro es, viendo esto, ¿qué es lo que estaba viendo Pedro? Una multitud que estaba asombrada, una multitud que estaba atónita, y entonces viendo esto, Pedro le respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No queda claro si de pronto la multitud le había hecho una pregunta a Pedro. Lucas simplemente dice que Pedro vio una situación, Pedro vio que la gente estaba atónita, que la gente estaba haciéndose preguntas, que la gente estaba impresionada, sorprendida por lo que había pasado con este hombre que estaba enfermo y responde. En ningún momento se nos dice que haya una pregunta de fondo, en ningún momento se nos dice que hay una pregunta explícita que se le haya hecho, pero, pero sí hay una pregunta en el ambiente. No hay nadie que necesariamente le haya formulado directamente una pregunta a Pedro, pero sí hay una pregunta en el ambiente. Hay una multitud que está deseosa de una explicación y es explicación al respecto de ese milagro que acaba de ocurrir. Había un deseo de una explicación al respecto de ese milagro que era evidente para todos los que estaban allí reunidos, porque estaban viendo allí al frente, al lado de los apóstoles, que estaban viendo a este hombre que antes estaba enfermo y ya no lo estaba. Entonces, antes de lanzarse al tema central del discurso, que es predicar a Jesucristo, Pedro hace una aclaración y esa aclaración la hace a través de dos preguntas. Aclaró la confusión de la multitud. La multitud tenía una confusión al respecto de la fuente de la curación, la fuente de la sanación. Y entonces él quiere aclarar esa confusión. Y para hacerlo formula dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué se maravillan de esto? Es como una especie de reproche. Y es como una especie de reproche leve que no sé si a ustedes, pero a uno como lector, incluso en ocasiones, le causa impresión. Le causa impresión porque cuando está esa pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? Pareciera como si no hubiese suficientes razones para uno maravillarse. Pero resulta que al frente lo que tienen es a un tipo que tenía una enfermedad congénita, una enfermedad de nacimiento, y llevaba toda la vida sin poder valerse por sus propios medios. Hace 8 días estudiamos que a este cojo lo tenían que poner en la puerta llamada La Hermosa, ni siquiera él podía llegar por sus propios medios con un bastón o con unas muletas, no, lo ponían porque él no podía ni siquiera valerse por sus medios. Y ahora ven que ese tipo que antes estuvo así durante tantos años, porque es de nacimiento la enfermedad, ahora no solamente camina, sino que está entrando, saltando y alabando en el templo. Y hace 8 días también uno de los puntos que rescatamos de este milagro es que no había sido algo progresivo,
No fue necesario que paulatinamente las piernas fueran cogiendo fuerzas. No fue necesario que paulatinamente diera un paso tembloroso y después otro. No, la narración de Lucas dice que él pasó de estar sentado y tomándolo de la mano, Pedro le dijo, levántate, y cuando se levantó se le afirmaron los pies y podía caminar y podía saltar. Entonces, fue un milagro inmediato, fue un milagro que no necesitó de procesos paulatinos. Y entonces, no solamente se trataba de un milagro porque nos contaron que este tipo antes estaba enfermo y ahora no. No, no fue de oídas, no fue una murmuración, no fue que nos contaron, fue que todos lo veíamos enfermo todos los días y ahora todos lo vemos caminando y todos lo vemos saltando. De manera pues que había una evidencia innegable. Eso pareciera ser suficiente causa de que todos estemos maravillados. Entonces, hace un poquito de ruido esa pregunta de Pedro. ¿Por qué se maravillan de esto? Vuelvo y repito, como si no hubiesen suficientes causas para maravillarse. Pero es un leve reproche que se entiende en tanto Pedro le está hablando al pueblo de Dios. Pedro le está hablando al pueblo elegido por Dios, a Israel. Y ellos, como el pueblo del pacto, sabían que Dios era un Dios que obraba milagros. Ellos, como el pueblo del pacto, tienen escrituras sagradas, tienen historias en donde sus antepasados, pues muy seguramente dejaron registradas las muchas maravillas y obras que Dios hizo a favor de su pueblo elegido. Desde abrir el mar rojo, alimentarlos en el desierto con el maná, con codornices, la sanación de leprosos, hasta lo más cercano que era pues haber presenciado los milagros que Jesús había hecho en su ministerio terrenal para demostrar que era el Mesías. Y entonces los milagros habían desempeñado un papel muy importante en la historia judía. Y que Dios obrara otro milagro a través de los apóstoles, pues no debía sorprenderles. Pareciera que ese es el mensaje que está dando Pedro. Pareciera como que, claro, hay suficientes razones para que nos maravillemos porque acaba de pasar una cosa maravillosa, pero hay un leve reproche en tanto para Pedro es normal que si ya ustedes vieron a Jesús obrando los milagros que obró, porque era evidente lo que Jesús hizo delante de ellos. Recuerden cuando Jesús se lamenta por estas ciudades que visitó y dice, si en Sodoma y en Gomorra se hubiese hecho la mitad de las maravillas que fueron hechas delante de tus ojos, todos se hubiesen arrepentido. Las maravillas que obró Dios delante de ellos, Jesús, fueron muchas. Y ahora entonces Pedro dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan que ese Jesús siga obrando a través de nosotros? Como ven, no está refiriéndose a que el milagro como tal no sea objeto o causa de que nos maravillemos, sino que está refiriéndose a manera de reproche a por qué ese pueblo no se da de una vez por todas cuenta que hay cosas que están pasando sobrenaturales en medio de ellos y no han querido reconocerlo. Y no reconocieron, se hicieron los de los ojos ciegos y los oídos sordos ante eso que tenían maravilloso delante, que era Jesús. Y ahora, entonces, ¿por qué se maravillan de que eso siga obrando a través de sus apóstoles si ustedes ya saben que ese tal Jesús que pasó por acá era especial? Y a continuación les hace una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta es, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si fuese por nuestro poder o piedad que estuviese andando este? Pareciera entonces que esta gente se reunió allí y estaba preguntándoles cómo lo hicieron, preguntándoles cómo lograron hacer esto, preguntándoles al respecto de su piedad,
al respecto de su bondad, al respecto del poder que tenían para que este que antes estaba enfermo ahora pudiese andar y bailar y danzar y saltar, alabando a Dios. Y es como si les dijera, ¿por qué se maravillan de esto y por qué creen que somos nosotros? Ustedes saben que somos unos pescadores galileos, que no tenemos poder para ello, que no tenemos ningún poder para hacer algo semejante. Entonces, al parecer, cuando la gente se aglutinó, se agolpó ahí en el pórtico de Salomón, deseosos de una explicación, al parecer las murmuraciones estaban en función de dos cosas, en función de cómo es posible que se den estos milagros y en función de cómo es posible que estos dos pescadores los hayan hecho. Por eso Pedro aclara la situación de una vez y les dice, no se maravillen porque Jesús estuvo entre ustedes y lo vieron hacer muchas cosas y ahora sigue obrando. Y no vayan a creer que somos nosotros. No pongan los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad. Vean que es muy interesante que Lucas utilice esa palabra porque da a entender que algunos incluso habían murmurado cosas como es que estos vienen a orar todos los días. Recuerden que hace 8 días conversamos que la manera como Lucas da esa crónica de esa sanación nos da a entender que Pedro y Juan solían ir juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración de la tarde. Entonces es muy probable que incluso algunos hayan murmurado cosas como es que estos siempre vienen a la hora de la oración, es que estos son tipos religiosos, es que estos son tipos piadosos. Alguna de esos comentarios muy seguramente salió para que Pedro tajantemente diga, porque ponen los ojos en nosotros como si nuestra piedad, por nuestra piedad, pudiésemos hacer que éste andara. Porque ponen los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este. Como ven, lo que hace Pedro es poner a la multitud en un dilema. Esa multitud que está allí es parte del pueblo del pacto. Y entonces es una multitud que reconoce que solo Dios tiene el poder para obrar milagros. Solo Dios. Pero esa misma multitud que reconoce que Dios tiene el poder para obrar milagros y que solo Dios tiene el poder para obrar milagros, esa misma multitud habían negado que Jesús fuera Dios. Y lo habían negado hasta el extremo de entregarlo a muerte. Y que los seguidores de Jesús, pues pudiesen obrar en nombre de Jesús ese milagro, los ponía en un dilema, porque tenían algo enfrente que no podían negar. Y entonces sabían que esos que estaban enfrente de ellos eran seguidores de Jesús y había un milagro que se había dado. Y entonces no podían negar que esos seguidores de Jesús, a través de los seguidores de Jesús, se obró un milagro. Y ellos sabían que solo Dios obra milagros, pero también habían negado que Jesús fuera Dios. Entonces, Pedro los induce a ese dilema y plantea ese dilema como el punto de soporte a partir del cual entonces va a plantear su predicación. Aparta la atención de sí mismo y de Juan y la ubica en Jesucristo. Clarifica que fue el poder de Jesús el que efectuó la curación, porque sabe que los que están allí reconocen que solo Dios hace milagros. Y entonces, si se da un milagro como el que acabaron de ver, ese milagro puede ser utilizado como señal o es señal y evidencia de que a través de quien se hizo ese milagro es Dios. Entonces lo primero que hace es quitar la atención de él y de Juan, no son ellos los importantes, es Jesús, clarifica que fue el poder de Jesús el que realizó esa curación y toma entonces ese ser central Jesucristo como el tema
de su sermón. Al igual que en el primer sermón, ahora vuelve entonces y predica a Jesús. Y empieza a hablar de su maestro de diferentes maneras. Vamos a darnos cuenta que el sermón que tenemos por delante es un sermón que nos presenta a Jesús de diferentes maneras. Pedro hablándonos de Jesús desde diferentes perspectivas. Y lo primero, la primera forma en que nos lo presenta es ese Jesús, ese que es nuestro maestro, ese que ustedes negaron, ese es hijo de Dios. Entonces comienza su sermón diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo. Recuerden que decir hijo en este contexto es un asunto que tiene implicaciones grandes. Recuerden que a Jesús lo crucificaron por hereje. Y a Jesús lo crucificaron por hereje porque él decía ser hijo de Dios. Y entonces, en nuestro contexto y en nuestra manera de hablar, decir que somos hijos de Dios, pareciera que eso no tiene ningún problema, porque nosotros decimos, somos hijos de Dios. Resulta que, si ustedes ven la palabra, siempre que Jesús dice ser hijo de Dios, o por ejemplo en este texto que se dice, ha glorificado a su hijo, ese término hijo es con H mayúscula. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque resulta que hay dos connotaciones para eso de ser hijo. Un hijo, como tal, es aquel que comparte la misma naturaleza de su padre. En otras ocasiones hemos mencionado esto. Un hijo comparte la misma naturaleza de su padre y de su madre. Y entonces, ser hijo es diferente a ser criatura. ¿Sí? Por ejemplo, una pareja humana tiene un hijito y ese hijito pues comparte la misma naturaleza que ellos, es humano. Pero asimismo, el papá o la mamá de esa pareja, en esa pareja, puede que tenga habilidades maravillosas para hacer esculturas y puede que en algún momento se dedique bastante a hacer una escultura de un niño y quede realista, quede perfecta, quede maravillosa y por mucha dedicación y mucho empeño que le ponga y por muy pulida que quede esa, eh, esa escultura, pues resulta que esa escultura tiene una gran diferencia con el bebé que tienen, con el hijo que tienen. Y es que, sin importar que en apariencia hasta se parezcan, este bebé comparte la misma naturaleza que sus padres, en cambio esto no, esto es barro, sin importar qué tan parecida sea, qué tan delicada y precisa hayan sido los trazos y demás, esto simplemente es de otro material distinto al que son ellos, tiene una naturaleza distinta a ellos y entonces no sería hijo, sino que sería una creación, una criatura. Esto en términos del pensamiento judío es muy importante. Y entonces los judíos se entendían como criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios, porque tenían claridades que decir que yo soy hijo de Dios implicaba decir que yo tengo la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, decir hijo de Dios es decir, también es Dios. Por eso es que a veces uno lee el Evangelio y se encuentra con algunos momentos en donde Jesús le dice a Dios Padre y entonces se está al mismo tiempo declarando hijo y uno ve que los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes se rasgan las vestiduras y dicen que es una herejía y uno a veces no entiende dónde está la herejía. La herejía está en esto, la herejía está en que cuando Jesús se declara hijo, está declarando implícitamente que él tiene la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, declararse hijo es declararse Dios. A diferencia de nosotros, él es hijo de Dios porque tiene la misma naturaleza de Dios. Él es hijo porque es Dios. Nosotros somos hijos, pero no hijos
por tener la misma naturaleza de Dios, sino como que somos hijos de Dios por adopción. Entonces nosotros somos criaturas de Dios, pero por el sacrificio de Cristo Jesús somos adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, hay un pacto de familiaridad entre Dios y nosotros porque tenemos un mediador que es Jesucristo. Y por eso es que podemos venir a Él confiadamente y decirle, Padre. Pero no porque tengamos la misma naturaleza, sino porque hemos sido adoptados. Y con el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos un abrebocas, tenemos una primicia de lo que seremos, porque seremos transformados a su imagen. Entonces, vean que ahí hay una diferencia. La primera manera como Pedro presenta a Jesús es diciendo directamente que Él es hijo de Dios, que Él tiene la misma naturaleza de Dios. Pero fuera de eso, recuerden que en el primer sermón, el que estudiamos por allá el día de Pentecostés, planteamos que había un asunto importantísimo para Pedro, aclararle al pueblo, y era que ese pueblo sabía que Jesús había muerto. Ahora, estos apóstoles estaban declarando y testificando que Él no se quedó en la tumba, sino que había resucitado. Y estaban declarando y testificando que una vez resucitado, ascendió al Padre. Y entonces recordarán ustedes que en la primera predicación de la iglesia, en boca de Pedro, Pedro se toma el trabajo de explicar que desde el Antiguo Testamento se ha anunciado que el Mesías debía morir, que el Mesías resucitaría y que el Mesías estaría a la diestra del Padre hasta que Dios hiciese de sus enemigos el estrado de sus pies. Eso es importante en la predicación apostólica, dar claridades de que esas cosas debían pasar, porque claro, el pueblo judío lleva esperando al Mesías, el pueblo judío espera ansiosamente al Mesías, y ahora les van a declarar que el Mesías ya llegó y que ellos no lo reconocieron, pero les van a declarar que fue un Mesías que murió. Y entonces muy probablemente para ellos es muy importante que se les explique que efectivamente el Antiguo Testamento anuncia que esas cosas habrían de pasar, porque definitivamente la muerte y la resurrección del Mesías no están totalmente claras en el pensamiento judío. En ese sentido, y llevando hacia allá la instrucción o la enseñanza, Pedro utiliza una palabra muy interesante cuando presenta a Jesús como hijo. Utiliza la palabra griega pais, que además de significar hijo, significa siervo. Pero es una palabra que han utilizado los profetas para referirse al Mesías. Entonces, cuando Pedro nos dice aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, utiliza estratégicamente una palabra que no solamente da a entender que éste tiene la misma naturaleza del Padre, de Dios, sino que es la misma palabra con la que algunos profetas han hablado acerca del Mesías que habría de venir. Esa es la razón por la cual Pedro comienza estableciendo una relación con el Antiguo Testamento para presentar a Jesús. Por eso, como el mensaje que está dando está dirigido al pueblo del pacto, a los israelitas, Pedro elige presentar a Jesús con una descripción muy conocida de Dios. ¿Cuál es? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Durante todo el Antiguo Testamento, esa es una forma muy frecuente de presentar a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Esa es la manera como elige Pedro comenzar su discurso, comenzar su sermón, haciendo una relación, haciendo una conexión con el Antiguo Testamento. Y entonces, a partir de ahí, declara que ese del que él va a hablar es el mismo Dios de los patriarcas, es el mismo Dios que los profetas predicaron y es el mismo Mesías que los profetas prometieron. Cuando él dice Dios ha glorificado a su Hijo, deja muy claro que no estoy hablando de un Dios extraño,
no me estoy inventando un Dios diferente al Dios nuestro, al Dios que conocemos. Entonces, cuando se presenta delante del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, les dice directamente, el Dios del que estoy hablando es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios del profeta Elías, el Dios de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías. Ese es del Dios del que estoy hablando y ese Dios ha glorificado a su Hijo. Entonces, vean que Pedro deja muy claro, esto no es una secta nueva, esto no es un nuevo movimiento alternativo, esto no es una nueva línea espiritual, no, esto es el mismo Dios de nuestros padres y este es el mismo Mesías que los profetas nos anunciaron. Y entonces, para dejar claro que Jesús es el mismo Mesías que anunciaron los profetas, se refiere a él con ese término pais, hijo, que es el mismo término que, por ejemplo, utiliza Isaías en el Antiguo Testamento, por allá en los capítulos 52 y 53, cuando escribe Isaías ese famoso, memorable relato del siervo sufriente. Ahí, cuando Isaías habla del siervo sufriente, utiliza esa misma expresión, utiliza esa expresión siervo para referirse al Mesías que habría de venir. Pero Isaías también había mencionado algo sobre el siervo de Dios que Mateo lo incluye en su evangelio. Mateo en el capítulo 12 dice, he aquí mi siervo, Dios hablando dice, he aquí a mi siervo, a quien he escogido, a mi amado, en quien se agrada mi alma, en quien pondré mi espíritu y a quienes a los gentiles anunciará juicio. Cuando él dice he aquí a mi siervo, vean que está utilizando Mateo para escribir su evangelio, está citando un texto de Isaías en donde el profeta Isaías anuncia al Mesías con esa misma terminología que aquí está utilizando Pedro para presentar a Jesús. Entonces, lo primero que nos dice Pedro y les dice a aquellos israelitas que están allí congregados es este, el que está detrás de esta sanación que ustedes están viendo aquí tan evidente, este es hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios y es el mismo que anunciaron los profetas. Es hijo de Dios, pero no de un Dios, un aparecido, es el hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el hijo del Dios de nuestros padres. Es el Mesías anunciado por los profetas. Pero a continuación, continúa diciendo, Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. El segundo término que elige Pedro para presentar a Jesús es su propio nombre. Jesús. Habla del Hijo de Dios y luego dice Jesús. Y Jesús, ustedes saben que es la forma griega del nombre hebreo Josué. Y ese nombre Josué significa el Señor es mi salvación. Y ese Jesús es el nombre más común dado a nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Se le llama de muchas formas, se le llama el alfa y el omega, el lucero de la mañana, se le llama la resurrección y la vida, se le llama de muchas maneras, pero la forma con más recurrencia nos encontramos nombrado a nuestro Señor en el Nuevo Testamento es precisamente ese nombre Jesús, que vuelvo y repito, significa el Señor es mi salvación. Y es interesante que Pedro mencione esto porque es muy probable que allí en ese contexto hubiesen diferentes opiniones acerca de Jesús, así como han habido muchas opiniones diversas acerca de Jesús a lo largo de la historia. Y entonces es muy probable que ustedes hayan escuchado hablar de que hay personas que no consideran que Jesús
sea Dios, pero consideran que es un excelente ejemplo moral. Hay algunos que consideran que era un profeta, hay algunos que dicen que era un revolucionario político, hay algunos que dicen que simplemente era un maestro espiritual digno de admiración, etcétera. Y es muy probable que allí en ese contexto al que Pedro le está hablando también hubiesen diferentes opiniones acerca de Jesús. Es posible que algunos de los que estaban allí reunidos hubiesen escuchado alguna predicación de Jesús. Recuerden que cuando la gente escuchaba a Jesús predicar, quedaba sorprendida. Cuando Jesús da su sermón de las bienaventuranzas, la gente que estaba allí reunida se maravillaba y decía, es que este habla como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Tenía una forma de hablar, tenía una forma de enseñar que todos quedaban sorprendidos. Y varias veces les he dicho, tal vez uno de los textos que más me sorprende a mí y más me hace preguntarme cómo predicaba Jesús y cómo hablaba, es aquel texto en el cual los maestros de la ley y los sacerdotes se ponen de acuerdo para arrestar a Jesús. Y entonces se dan cuenta que está predicando, enseñando en el templo y mandan a los alguaciles del templo, a la guardia del templo, a que lo arresten. Y esta guardia del templo va, estos guardias del templo van y ven dónde está y después se devuelven sin hacerle nada y llegan con las manos vacías delante de los sacerdotes y los maestros de la ley y estos les preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y estos simplemente dicen, es que nunca nadie ha hablado como habla este hombre. Les dio miedo apresarlo, porque la manera como hablaba daba a entender que era especial, daba a entender que tenía autoridad, daba a entender que hablaba de lo que conocía. Y entonces, claro, es muy probable que muchos de los que estaban allí escuchando a Pedro lo hubiesen escuchado a Jesús. Es probable que otros hubiesen visto algún milagro de los que hizo. Es posible que otros hayan estado en la multiplicación de los panes y los peces. Es muy probable que muchos de los que estaban allí tenían dudas o tenían algunos pensamientos, opiniones acerca de Jesús. Y para algunos dirían, seguramente era un profeta. Otros dirían, seguramente es un gran maestro de la ley. Otros incluso para poder explicar un poco el hecho de que hiciera milagros. Recuerden que a Jesús lo inculparon de que hacía milagros en el nombre de Belcebú. Ya no tenían de dónde más sacar explicaciones para lo que hacía Jesús y entonces incluso lo juzgaron de ello. Muchas opiniones seguramente estaban allí en las cabezas de esas personas. Pedro no les estaba hablando de un desconocido. Pedro les estaba hablando de uno al que ellos negaron, porque esos mismos que estaban ahí reunidos a los que Pedro les está hablando, seguramente también estuvieron reunidos en el momento en el que les tocó pedirle a Pilato que más bien liberara a Barrabás. Entonces, opiniones sobre Jesús tenían, pero Pedro, cuando presenta a ese Mesías, deja claro que es Jesús. Y su nombre es Jesús, no por ser un ejemplo de vida. Su nombre es Jesús, no por ser un excelente guía, no por ser un excelente maestro, no por ser un excelente líder de un grupo, no por ser un buen amigo. Aunque Jesús es todo eso, aunque Jesús es nuestro gran ejemplo y nuestro gran referente, aunque Jesús es guía, es líder, es amigo, pues su nombre es Jesús no por eso. Es Jesús porque es el Señor de mi salvación. Es Jesús porque es nuestro Salvador. Y entonces por eso es que Pedro presenta a Jesús como Jesús. Pedro deja claro que en medio de las opiniones que ellos tienen y que muy seguramente considerarían que sería profeta o líder o amigo o un gran maestro, pues deja claro fundamentalmente con la palabra griega, que es el Señor de mi salvación, el Señor es mi salvación, deja claro que ese del que les está hablando es el único que puede dar salvación. Es el Señor que salva. Y entonces presenta a Jesús a través de ello. Y ahora
sigue precisamente mostrando la ironía de que aquel que salva no fue recibido por ellos, sino que fue rechazado. Y entonces, por eso dice Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando él estaba resuelto a ponerlo en libertad. Ese al que ustedes estaban esperando, ese que, que puede salvarlos, ese es el que ustedes rechazaron. Vean que, vean que a veces se nos puede pasar de largo porque, claro, nos hemos acostumbrado tanto al nombre de Jesús que simplemente aquí leemos Jesús, pero detrás de eso está que Pedro les está diciendo que ese al que ellos estaban esperando es aquel al que rechazaron. Solo con ese nombre les está diciendo que ustedes estaban esperando un libertador político, un libertador militar, y no aceptaron a aquel que vino a salvarles. No aceptaron a aquel que vino a confrontar el pecado y a liberarlos de ese pecado, sino que más bien lo entregaron y lo negaron ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. ¿Qué es eso de que Pilato estaba resuelto a ponerlo en libertad? Pues recuerden que Pilato conscientemente declaró de que la crucifixión era injusta. Declaró inocente a Jesús al menos unas 6 veces y reiteradamente trató de liberarlo. Lo mandó a azotar, considerando que con esto dejaría satisfechos a aquellos que estaban pidiendo la muerte, pero se llevó la sorpresa de que aún después de azotarlo la gente seguía reclamando la muerte. Trató de liberarlo constantemente. Dijo en varias ocasiones, yo en este hombre no encuentro pecado ni delito alguno. Incluso la esposa de Poncio Pilato reconoció que Jesús era inocente. No te metas con ese hombre justo, le dijo, porque he tenido muchos sueños por causa de él. Pero Pilato no tuvo alternativa. Al parecer, los líderes judíos lo acorralaron. Al parecer, los líderes judíos se habían quejado ante Roma y habían puesto su cargo en peligro, y muy seguramente otra queja más le habría costado su lugar como gobernante. Y entonces lo presionaron con eso, y aún cuando él estaba decidido a ponerle en libertad, y aún cuando lo declaró inocente, estos lo presionaron con la situación y lo llevaron a muerte. Pedro aquí lo que está haciendo es confrontando a los oyentes con el pecado que cometieron al ejecutar al Mesías. Este es como una especie de ejemplo de predicación, porque no solamente nos está hablando, nos está revelando quién es Jesús, y toda predicación cristiana debería claramente declarar quién es Jesús. Toda predicación cristiana debería mostrar que Jesús es el Mesías, que esa es la buena nueva. El evangelio significa buena noticia, y la buena noticia es que Jesús es el Mesías y murió para que nosotros pudiésemos tener vida en su nombre y tener acceso al Padre a través de su sacrificio en la cruz que nos justifica. Pero no solamente toda predicación debería presentar a Jesús, así como lo presenta Pedro, sino que toda predicación, de cierto modo, debe hacer ver a los oyentes que son culpables ante Dios. Entonces vean que aquí Pedro, cuando dice Jesús, a reglón seguido dice a quienes ustedes entregaron y negaron ante Pilato, cuando éste lo iba a poner en libertad. Presenta a Jesús, que ya sabemos que es presentarlo como el Señor que salva, y a renglón seguido inculpa al pueblo, inculpa a los que lo están oyendo. Y de cierto modo, también es importante que todo anuncio del Evangelio le haga ver a los que escuchan ese anuncio que son culpables ante Dios, porque es necesario que las personas tengan convicción de pecado. Es un fundamento para el mensaje del Evangelio, porque solo quienes tienen plena conciencia de que son pecadores
reconocen la necesidad de ser salvados. Hasta que no se nos quita de encima esa falsa idea de que por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación, hasta que no se nos pone delante de nosotros la realidad de que somos culpables ante Dios, pues no reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque solo cuando reconocemos nuestra total incapacidad y nuestra total insolvencia para por nuestros propios méritos obtener, acercarnos a Dios y obtener, llamar la atención de Dios y obtener salvación, solo hasta que nos convencemos totalmente de que somos plenamente incapaces e insolventes de eso, solo en ese momento reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y solo entonces en ese momento comprenderemos la obra de Jesús. Entonces vean que lo que hace Pedro aquí es presentar a Jesús primero como hijo, luego como Jesús, y a renglón seguido deja plena claridad a quienes lo están escuchando de que son culpables ante Dios y que entonces están en la situación adecuada para escuchar el evangelio porque necesitan un Salvador. Continúa presentando a ese Jesús como el santo y el justo. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. ¿Qué es eso de santo y justo? Santo tiene dos connotaciones acá. Lo primero es que ya ha dejado claro que Jesús tenía la misma naturaleza del Padre, porque era hijo. Y entonces Jesús es santo por naturaleza. El Antiguo Testamento nos revela que uno de los atributos de Dios es la santidad. Recuerden aquella visión que tuvo Isaías en su llamamiento. Cuando él tuvo una visión en la que él veía a Dios con unas grandes faldas y sus faldas cubrían el templo y alrededor de él había querubines y esos querubines tenían 6 alas y con 2 alas volaban, con las 2 alas superiores se tapaban el rostro y con las 2 alas inferiores se tapaban la parte de abajo del cuerpo y constantemente estaban delante del trono diciendo santo, santo, santo es el Señor. Ese y muchos otros textos nos revelan la santidad de Dios. Y Pedro acaba de decir entonces que Jesús tiene la misma naturaleza de Dios y por lo tanto este término santo habla de esa santidad por naturaleza. Pero también este término santo, que es el griego agios, significa ser separado para Dios. Y ese es el sentido en el que nosotros somos santos. Nosotros somos santos no porque tengamos una vida en donde no haya un solo pecado, eso es santidad, sino que somos santos en el sentido de que somos separados para Dios. Entonces, por eso la palabra a nosotros nos llama como santos, se refiere a los cristianos como santos, en el sentido de que hemos sido apartados para Dios. Y por lo tanto nuestras vidas tienen que ser distintas porque hemos sido apartados para Dios. Y por lo tanto nuestros parámetros de bienestar deberían ser distintos porque hemos sido apartados para Dios. Y por lo tanto nuestra manera de concebir la existencia tiene que ser distinta porque somos apartados para Dios. Y por lo tanto nuestra atención tiene que estar en Dios porque hemos sido apartados para Dios. Pues aquí Pedro también, además de reconocer que Jesús es santo por naturaleza, está diciendo que Jesús ha sido apartado para hacer la voluntad de Dios. Ustedes negaron al santo y al justo, es decir, aquel que fue apartado y todo lo que estaba haciendo era según la voluntad de Dios, ustedes lo negaron. Pero aparte de eso, sigue con esa misma idea de conectarse con el Antiguo Testamento para que aquellos que lo están escuchando entiendan que aquel del que él está hablando es el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Y entonces este término santo
es interesante acá porque es un término que también constituye un título mesiánico. En los Salmos, por ejemplo, en ocasiones se le da este título al Mesías. El Salmo 16, por ejemplo, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Es un salmo davídico en donde David está hablando en primera persona, pero refiriéndose al Mesías y precisamente refiriéndose a la resurrección de Jesús. Y entonces cuando este salmo nos habla de aquel cuya alma no quedará en el Seol ni verá corrupción, se nos está hablando del Mesías y se refiere a ese Mesías como el Santo de Dios. Por lo que este término también lo utiliza Pedro para hacer esa conexión con el Antiguo Testamento y dejar claro que este es ese Santo de Dios del que nos habla el Antiguo Testamento y que fue anunciado desde allí. Pero aparte de eso utiliza esta otra palabra, justo. Y esa palabra justo es interesante en este contexto porque ellos negaron al justo y pidieron que se les diese un homicida. Y obviamente la palabra justo conlleva la idea de que es inocente de cualquier delito. Es totalmente justo. Y entonces habla de Jesús como aquel justo, como aquel que es inocente, como aquel que no tiene corrupción, como aquel que no cometió ningún pecado, y plantea entonces a renglón seguido esa comparación tan interesante. Ustedes negaron al que es santo y justo, al que es santo e inocente, y pidieron que se les diese un homicida. Jesús era inocente y justo, y ustedes, en vez de aceptarle, pidieron que se les diera a Barrabás, que es injusto, que es pecador, que es un homicida. Y continúa entonces con esta misma idea, hablando de Jesús con un término que, que llega al punto máximo de expresión de la deidad, y es: y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vean que ese último término que utiliza Pedro para exponer a Jesús es como si paulatinamente fuera subiendo y dijera: este es el Hijo de Dios, y hablara de la naturaleza de Jesús. Y luego dijo: este es Jesús, este es el Salvador. Y luego dijo: este es santo y es justo. Y ya finalmente dice: ustedes mataron al autor de la vida. Pedro viene presentando una serie de paradojas. Pedro nos presentó a Jesús como hijo, pero recuerden que también dijimos que esa palabra significa siervo. Entonces nos presenta a Jesús como siervo, pero está diciendo que a ese siervo Dios lo exaltó. Pedro nos presenta a Jesús como el Salvador, como el libertador, pero la nación lo entregó a Pilatos. Pedro dice que ellos rechazaron al que era inocente por pedir un homicida. Vean que está como estableciendo las paradojas que hay con el pueblo. Les está diciendo, entre otras cosas: ustedes estaban buscando a Dios y lo que hicieron finalmente fue alejarse de él. Ustedes vienen al templo queriendo ser amigos de Dios y finalmente lo que están haciendo es ponerse en contra de Dios, es ser enemigos de Dios. Está planteándoles la paradoja de lo que les está ocurriendo. Y llega a la más grande paradoja de todas. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Sí ven? Les está planteando la idea de que es posible que ellos tengan una búsqueda honesta de Dios. Son el pueblo elegido, y entonces esa gente que lo está escuchando, pues todos estaban allí y vieron la sanación porque habían ido a la oración en el templo. Entonces todos estaban buscando a Dios. Y entonces Pedro hace un esfuerzo por mostrarles que ellos, a pesar de que tienen un sentimiento sincero de búsqueda de Dios,
están, por decirlo así, sinceramente equivocados. Están errando sin intención. Están siendo muy honestos yendo a buscar a Dios, pero por ignorancia, por tosudez, están yendo en el camino contrario. Están queriendo ser amigos de Dios y se han convertido en enemigos de Dios. Porque el que era el libertador esperado, ellos lo entregaron. El que era inocente, ellos lo rechazaron para pedir un homicida. Y ahora les dice, ustedes mataron al autor de la vida. No se han dado cuenta que ese que tuvieron enfrente es Dios. Es hijo de Dios en todo el sentido de compartir su naturaleza. Es Jesús en tanto es nuestro Salvador. Es santo, es el único justo, es el autor de la vida. Esa es la afirmación clara que les da de la deidad de Jesús. Con esa deja claro que no está hablando de un maestro de la ley que tiene gran elocuencia para hablar, no está hablando de un hacedor de milagros que tiene poderes por algún motivo, no está hablando de un profeta, no está hablando de nada de eso, está hablando del autor de la vida. Y obviamente para el pensamiento judío, para el pensamiento semita, el autor de la vida es Dios. Si uno revisa las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos, pues queda muy claro que para ellos Dios es descrito como el manantial de vida. El Salmo 36 precisamente describe a Dios como el manantial de vida. Cuando Juan introduce su evangelio, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vean que Juan desde el principio se refiere a que Jesús es el autor de la vida para presentarnos el evangelio. Cuando uno coge el evangelio de Juan, que fue el primer libro que estudiamos juntos, desde el primer versículo, Juan no da rodeos y deja claro que ese del que va a hablar no tiene principio, que antecede a todas las cosas, que por él fueron hechas todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De él, por él fueron creadas todas las cosas, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vean que la manera como Juan presenta su evangelio es dejando claro que Jesús es la fuente de la vida. Y lo hace así porque para el pensamiento judío, vuelvo y repito, es muy claro que el manantial de vida, la fuente de vida es Dios. Ahora Pedro hace lo mismo. Cuando Pedro dice, este es el autor de la vida, está definitivamente dejando claro que ese Jesús del que está hablando es Dios. Y a continuación dice, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos y nosotros de eso somos testigos. Vean que la predicación de ninguna manera termina con la muerte del autor de la vida. El estilo apostólico, la predicación apostólica siempre agrega la nota de la resurrección. Jesús, el autor de la vida, fue a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y de eso hay testigos, de lo cual Pedro y los otros apóstoles son testigos. Aquí Pedro precisamente presenta su afirmación como una evidencia de la resurrección. Pedro presenta su testimonio como una evidencia de la resurrección. ¿Por qué? Porque queda claro, según la ley judía, que el testimonio de una persona no sería tenida en cuenta si no está respaldado por el testimonio de 2 o 3. Cuando había un homicidio y alguien declaraba ese homicidio, su testimonio tenía que estar respaldado por el testimonio de 2 o 3 más, y si 2 o 3 más testificaban de la misma manera que ese, entonces ese testimonio
se tomaba como verídico. Aquí, por eso Pedro no simplemente dice, yo soy testigo de la resurrección, sino que dice claramente que él y los demás apóstoles son testigos. Es como si estuviese diciendo, vea, pueden cogernos a nosotros por separados y hacernos las preguntas que quieran y se van a dar cuenta que nuestros testimonios coinciden, porque estamos testificando de algo que realmente evidenciamos, de algo que realmente percibimos. Y si ustedes ven, es muy interesante que ese testimonio no fue desmentido, porque estamos hablando de un testimonio que, por eso puse el ejemplo del homicidio, un testimonio que es un testimonio que tiene un carácter, un carácter de prueba en un juicio. Y entonces, cuando alguien testifica en falso, por eso uno de los parámetros de la ley de Dios es no dar falso testimonio ni mentir. Eso estaba muy claro en el pensamiento de los judíos. Sabían que era dar un mal testimonio, pero también quedaba claro que si alguien daba un testimonio falso, había que desmentirlo. Había que probar que ese testimonio era falso. Y obviamente los líderes judíos hubiesen podido desmentir ese testimonio si fuera falso. Es más, hubiesen podido mostrar el cadáver de Jesús si es que fuera falso ese asunto que decían los judíos, los apóstoles, de que ya el cuerpo no estaba porque había ascendido. Pero el testimonio de estos apóstoles no fue desmentido. El testimonio de estos apóstoles no fue confrontado, porque era innegable, no era posible desmentirlo, no había cómo probar que su testimonio fuese falso, precisamente porque era verídico. Como ven, aquí el punto de Pedro es que los judíos se volvieron enemigos de Dios. Los judíos eran enemigos declarados de ese mismo Dios al que profesaban amar. Con todo esto que acaba de hacer Pedro, lo que les demostró es que ese Dios al que ellos vienen a adorar al templo, que ese Dios a quien vienen a presentarle sacrificios a la hora novena, a la hora de la oración, que ese Dios al que se vienen a acercar cuando vienen al templo, es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios de nuestros padres y es el mismo que ha glorificado a su Hijo. Y ustedes entregaron al Hijo. Ustedes entregaron al justo por un homicida. Ustedes profesan amar a un Dios y sus acciones los llevaron a que fuesen enemigos declarados de ese Dios al que profesaban amar. El mismo que ustedes vinieron a adorar al templo, aquel a quien Dios, aquel que ellos querían, a quien querían acercarse, pues estaban alejando porque aquel a quien Dios había exaltado, ellos lo habían entregado, lo habían repudiado, lo habían ejecutado. Entonces vean que Pedro les deja claro quién es Jesús y al dejarles claro quién es Jesús, les deja claro que tienen una culpa enorme, que tienen una culpa innegable y que no solamente tienen una culpa grande, sino que el haber matado a Jesús fue inútil porque no solamente Jesús estaba vivo, sino que el milagro que ellos acaban de presenciar fue hecho en nombre de él. Y por eso es que ese hombre que durante toda su vida estuvo cojo, ahora camina, porque Jesús está vivo y hace milagros y actúa a través de la iglesia. Por eso es que a continuación dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes.
Dios lo resucitó de los muertos. Nosotros somos testigos de eso. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, Dios le ha confirmado su nombre y por la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de ustedes. Es como si le estuviera diciendo, yo doy mi testimonio, yo soy testigo y doy testimonio de que él resucitó. Y tengo aquí otros que dan el mismo testimonio mío, que coinciden nuestras versiones porque es verídica. Pero aún así no es esa la única evidencia que damos, sino que ese que murió porque ustedes lo entregaron y que Dios le ha resucitado, resurrección de la que nosotros somos testigos, es por la fe en el nombre de ese que esto que ustedes ven aquí, que no pueden negar, se ha realizado. Y por eso es que es muy interesante cuando dice, por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen. Es como si les dijera, si no nos quieren creer a nosotros, si no quieren creer nuestro testimonio, pues allá ustedes. Pero esto no lo pueden negar. Ustedes a este lo ven y a este ustedes lo conocen. Por eso queda tan claro que ese cojo mendigo era un tipo reconocido en el templo. Todos los que estaban ahí conocían al cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa a mendigar y sabían que era un cojo de nacimiento. Y entonces Pedro aquí deja claro que esa maravilla que ellos ven ahí, que ese hecho de que este, que estaba primero cojo, lisiado, ahora pueda saltar y ahora pueda caminar y ahora esté totalmente sano, esa es una evidencia clara de que Jesús resucitó y aún obra maravillas entre ellos. Y por eso deja claro que es por la fe en el nombre de Jesús que esa sanación fue hecha. Vuelve y reitera que el mérito no está en él. Vuelve y se niega a aceptar el mérito de la sanidad. Es por la fe en su nombre. El mendigo que fue sanado es una prueba viviente, es una evidencia de que la evaluación que hizo esa nación respecto a Jesús fue equivocada. Es una evidencia de que ellos en algún momento optaron por decir, este es un lunático, es un hereje que merece la muerte. Y ese cojo que había ahí, o ese ex cojo que ahora estaba sano, es una evidencia clara de que se habían equivocado. Es una evidencia clara de que habían cometido un error. ¿Por qué? Pues porque aún estaban pasando las maravillas, los milagros que Jesús había hecho durante su ministerio terrenal. Por la fe en ese nombre ocurrían cosas. Y ese mendigo excojo que ellos tenían enfrente era la prueba viviente. Habían testigos, pero si no querían creer los testimonios, ahí había una prueba clara. Hay un tema aquí importante con respecto a la fe, y es que Pedro dice, y por la fe en su nombre. Y la fe aquí no se refiere a la fe del mendigo, sino a la fe de Pedro y Juan. En algunos momentos se hace notar la fe de quien recibe la curación. En el Evangelio, en algunos relatos, Jesús resalta la fe del que recibe el milagro. Por ejemplo, aquel que le dijo, yo tengo hombres a cargo, aquel militar romano que le dice, yo mismo tengo hombres a mi cargo y cuando digo a que él haga algo, lo hace. De tal manera que no es necesario que tú vayas a sanar a mi hijo, solo con que pronuncies una palabra pasarán las cosas. De donde sale ese verso que repetimos en la Eucaristía siempre, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanarle, decía el centurión romano. En ese momento, Jesús elogió la fe del que recibiría ese milagro. Y en otras ocasiones,
como las que estudiaremos más adelante. Por ejemplo, aquí en el versículo 14 de Hechos, vamos a estudiar una historia en la que se da un elogio de la fe del que recibe el milagro. Pero si uno revisa las sanidades del Nuevo Testamento, esas son pequeñas excepciones, porque en general las sanidades en el Nuevo Testamento actúan por medio de la fe de aquel instrumento a través del cual se da el milagro, y no la fe de aquel que recibe la sanidad. Aquí, claramente, se nos está hablando de alguien que ni siquiera estaba esperando ese milagro. Recuerden que hace 8 días, cuando leímos el texto del mendigo, Lucas lo narra diciendo que el mendigo los miró esperando de ellos recibir algo, esperando que le diesen dinero, y fue sorprendido cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Esa narración deja muy claro que, que la creencia y la fe del mendigo no tuvieron nada que ver en la sanación. Y entonces, cuando aquí se habla de la fe en su nombre, nos están hablando de la fe de aquellos que eran testigos, que sabían quién era y que por lo tanto sabían lo que en ese nombre podría hacerse. Termina Pedro diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también sus gobernantes. Este pedazo, cuando les menciona pues que ellos entregaron a Jesús, les termina diciendo que ellos lo entregaron por ignorancia. Y este versículo 17 es como una especie de transición en el sermón, porque primero los declara culpables de rechazar y ejecutar al Mesías, y ahora llega a esa última parte que normalmente está en la predicación apostólica, y es ofrecerles una esperanza. Esta parte fundamentalmente se ve expresada en el texto que vamos a abordar dentro de 8 días. Pero vean que desde estos versículos ya empieza el ofrecimiento de una esperanza. La predicación apostólica entonces tiene una presentación clara de quién es Jesús y de su presentación como Mesías, como Dios. Tiene una clara insinuación del pecado, de lo culpables que somos delante de Dios, pero no se nos deja allí, sino que hay un ofrecimiento de esperanza. Aquí Pedro ofrece una esperanza, y ofrece una esperanza inicialmente identificándose con aquellos oyentes. Les dice hermanos, se identifica con ellos como judío, y entonces les ofrece la posibilidad de perdón porque actuaron con ignorancia. Pablo en algún momento en la carta a los Corintios dice: si los gobernantes hubiesen comprendido quién era Jesús, nunca lo habrían crucificado. Si los sacerdotes y los maestros de la ley, si todos estos hubiesen comprendido que tenían al Mesías enfrente, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Esa misma línea es la que sigue Pedro diciendo: vea, definitivamente ustedes la embarraron. Pero lo que sí queda claro es que definitivamente ustedes no sabían a quién tenían enfrente. Ustedes se dejaron engañar, ustedes se dejaron llevar por las autoridades, se dejaron llevar por dichos, por inventos, pero definitivamente ustedes no tenían ni idea a quién tenían enfrente. Sé que por ignorancia lo hicieron. Ahora, la ignorancia es inexcusable. ¿Por qué? Pues porque así como Pedro lo ha venido diciendo en esta predicación y lo dijo en la anterior, la evidencia de que Jesús era el Mesías estaba clara en el Antiguo Testamento. Las palabras, la enseñanza de Jesús, la manera como él se presentó como hijo de Dios, las obras de Jesús, su muerte y su resurrección dejaban claro que era el Mesías. Pero no le reconocieron, no entendieron esos anuncios del Antiguo Testamento y la embarraron. Entonces, a pesar de que por ignorancia lo hicieron y que la ignorancia es inexcusable,
ninguno estaba lejos de alcanzar la gracia de Dios si se arrepentían. Incluso los gobernantes, incluso los que incitaron al pueblo en contra de Jesús, ninguno de ellos estaba lejos de alcanzar o está lejos de alcanzar la gracia de Dios si se arrepiente. Incluso estos que pareciera que fueron los autores intelectuales del delito, Pedro los inculpa solamente de ignorantes. Simplemente lo hicieron porque no sabían a quién tenían enfrente. Se enfoca en la ceguera, en la ignorancia de los incrédulos. Vean que hay una expresión de misericordia, hay una expresión de hay esperanza, porque estoy seguro de que lo hicieron porque no veían adecuadamente. Con esto, Pedro finaliza esta primera parte de su sermón, anunciando a Jesús finalmente como el Mesías. El interés principal de Pedro es que sus oyentes entendieran que Jesús era el Mesías tan anhelado y tan esperado. Y entonces por eso lo presenta como hijo, luego lo presenta como Jesús, luego lo presenta como el santo y el justo, luego lo presenta como el autor de la vida. Y ahora, por último, dice directamente, es el Mesías. El versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El último término que utiliza Pedro para presentar a Jesús es Cristo. Cristo es la palabra griega de Mesías. Por lo tanto, ya sin rodeos algunos, sin rodeo alguno, ya sin tener que hacer ningún acercamiento extra, Pedro deja claro que ese al que ellos habían rechazado, ese a quien habían matado, era el Mesías que ellos estaban esperando, el Cristo. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Vean que no solamente presenta finalmente a Jesús como el Mesías, sino que asegura que el rechazo del pueblo a Jesús y la ejecución de ese Mesías de ninguna manera estaban frustrando los planes de Dios. Les está diciendo que la crucifixión de Jesús, aunque era impensable para ellos, no alteró los planes de Dios, ni descalifica a Jesús como Mesías. Ellos son culpables del rechazo. Ellos son culpables por entregar a Jesús a Pilatos. Ellos son culpables de la muerte del Mesías. Pero no quiere decir que eso haya alterado los planes de Dios. Y no quiere decir que eso descalifique a Jesús como Mesías. No quiere decir de ninguna manera que entonces como fue entregado y murió, ese no era el Mesías, porque el Mesías no se hubiese dejado matar. No. Precisamente aquí Pedro no solamente presenta a Jesús como el Mesías, sino que deja claro que el hecho de que haya muerto está en correspondencia con lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que anunció por boca de todos sus profetas fue que aquel Mesías, aquel Cristo, había de padecer. Esa profecía se había cumplido. El Antiguo Testamento predijo, en el Antiguo Testamento hay predicciones, hay anuncios de la muerte de Jesús. Ahora mencionamos el capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente, en donde dice que quedaría totalmente desfigurado. El Salmo 22, el capítulo 12 del libro de Zacarías. Todos estos textos predicen la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. Incluso, si uno lee con atención el capítulo 53 de Isaías,
queda claro que el rechazo de la nación de Israel al Mesías también había sido profetizado. ¿Eso le quita la responsabilidad a quienes le rechazaron? No. Pero Dios, conociendo lo que estos iban a hacer, utiliza esto para cumplir sus propósitos. No quedan ellos exentos de responsabilidad porque Dios de ninguna manera coartó sus libertades. En plena libertad ellos lo rechazaron, pero Dios, que es omnisapiente, que es soberano, conociendo esto, utilizó estas intenciones que ellos tendrían para cumplir sus propósitos. De manera pues que Pedro termina presentándoles a Jesús como Dios, como Mesías, y dejando claro que el hecho de que ellos lo hayan entregado, lo hayan rechazado y lo hayan llevado a la muerte, de ninguna manera va en contra del plan de Dios, de ninguna manera va en contra de lo que fue anunciado por los profetas, sino que por el contrario es el cumplimiento de todo lo que por los profetas de Dios fue anunciado. Para concluir, en esta primera parte de este sermón, Pedro presenta a Jesús como hijo, como Jesús, como santo, como justo, como autor de la vida y como Cristo, como Mesías. Deja claro a los oyentes de que son culpables, convicción de pecado. Son culpables por repudiarlo, son culpables por negarlo y por ejecutarlo. Y es muy probable que entonces en este punto del sermón, cuando ya Pedro les insinuó que había algo de esperanza, porque por ignorancia habían actuado, en ese punto de la predicación, ellos se estuviesen preguntando lo mismo que se preguntaron en el sermón de Pentecostés. ¿Recuerdan la pregunta que se hacían en esa predicación de Pentecostés cuando Pedro llegó a este punto? La gente se preguntaba, ¿qué haremos? ¿Y qué haremos entonces? Si nosotros queriéndonos acercar a Dios terminamos embarrándola y convirtiéndonos en enemigos declarados de Dios porque rechazamos al Mesías. No solamente lo rechazamos, sino que lo repudiamos y lo entregamos a muerte, lo cambiamos por un homicida. ¿Qué haremos? Ese es el punto, entonces, en donde Pedro, dejando clara la culpabilidad de ellos, los tiene en el momento indicado para darles una respuesta. La segunda parte de esta predicación, que la veremos dentro de 8 días, es la respuesta a esa pregunta que está allí en el ambiente de ¿qué haremos? Esa predicación que viene a continuación en esa segunda parte es la respuesta de cuál es la solución, cuál es la salida, cuál es el camino que propone el cristianismo para aquellos que entienden que han intentado por sus propios medios, pero que definitivamente lo que han hecho es llenarse de más culpa. Y entonces el cristianismo propone una respuesta. Como ven, es un ejemplo clásico de cómo se presenta el Evangelio. Las buenas nuevas tienen que estar precedidas por una clara presentación de quién es Jesús, para que de ninguna manera haya confusión al respecto de si es un tipo admirable, si es un líder espiritual y que lo podemos comparar con Buda, con Gandhi, con algunos de los grandes filósofos como Aristóteles, etcétera, etcétera. Si es un gran ejemplo moral. La predicación del Evangelio tiene que dar plenas claridades de que no estamos hablando de ninguna corriente espiritual que tiene un guía humano en términos de mera naturaleza humana,
sino que estamos hablando de que Jesús es Dios. Y entonces, la predicación apostólica deja claro quién es Jesús, deja claro que hay entonces unas buenas nuevas de salvación, pero que esas buenas nuevas de salvación son precedidas por la mala noticia de que son pecadores, porque solo cuando tienen la plena convicción de que son pecadores, se está en la situación adecuada para que se presenten las buenas nuevas de que tenemos un Salvador. Solo cuando tengo la certeza de que necesito ser salvado, solo en ese momento me entiendo como necesitado de un Salvador. Esa segunda parte, el ofrecimiento de la salvación, es entonces la que veremos dentro de 8 días.